En este nos están pidiendo el voltaje, pero observamos que a diferencia de los ejercicios anteriores, me piden el voltaje en estos dos puntos. Eso significa que hay una resistencia y una fuente entre ellos. O sea, ¿el voltaje en cada punto o el voltaje? No, el voltaje que está aquí. Físicamente es como si el multímetro agarraran y lo pusieran aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que necesitamos. Pero a final de cuentas es también como si hubiéramos tenido esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El voltaje de un nodo menos el voltaje del otro nodo, ¿no? O en su defecto, si planteáramos aquí mallas, tendríamos que encontrar el voltaje de este, el voltaje de este, plantear nuestra malla y ver cuál es el voltaje que existe entre esas dos terminales. ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente observamos si esto es fácilmente fácil de resolver por medio de nodos, ¿no? Entonces, planteo mi nodo Φ1, planteo mi nodo Φ2, planteo las ecuaciones, entonces me queda Φ1 que multiplica a 1 sobre 3 ohms más 1 sobre 4 ohms menos Φ2 de 1 sobre 4 ohms igual a 3 amperes menos 6 volts entre 4 ohms. Φ2 de 1 sobre 4 ohms más 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 8 ohms menos Φ1 de 1 sobre 4 ohms y esto es igual a 6 volts entre 4 ohms más 8 volts entre 4 ohms. ¿Sí? Es al revés, ¿no? 4 volts sobre 8 en el último término. Cierto. Muy bien, 4 volts, 8 volts. Okay. Ok, lo resolvemos. Este sí lo tengo. Es Φ1 es igual a ¿quién? A 6.23 volts y Φ2 es igual a 8.53 volts. Entonces, ¿cómo encuentro el voltaje que existe entre estas dos terminales? Primeramente determino cuál es la polaridad, ¿no? Si quiero que la polaridad sea más, menos, entonces sería ¿cómo? Sería Φ1 menos Φ2. Es el positivo menos el negativo, ¿de acuerdo? Entonces sería Φ1 menos Φ2, esto es igual a 6.23 volts menos 8.53 volts y esto es igual a menos 2.3 volts. ¿Qué es lo que me dice el tener un voltaje negativo? Que el planteamiento que yo hice no es así, es como, es al revés, entonces tendría que ser de esta manera. Entonces ya me quedaría como positivo, ¿no? Pero en este caso planteé que es más menos, entonces tiene que ser menos 2.3. ¿Ok? Lo que puso es la corriente. Voltaje. Y en el examen, si ponemos eso, Si está la polaridad más menos, tienen que dejármelo como menos 2.3. Si alguien lo plantea como más menos, entonces ¿cómo tendría que ser el voltaje de ese? El positivo menos el negativo, ¿no? Entonces sería Φ2 menos Φ1, esto es igual a 8.53 volts menos 6.23 volts, esto es igual a 2.3 volts. Tiene que justificarse. Si se dan cuenta, las ecuaciones o el álgebra me está dando el signo. Si yo planteo mi más menos así, entonces es Φ2 menos Φ1 y Φ2 menos Φ1 es 2.3. Pero si yo planteo mi polaridad como más menos, entonces tiene que ser Φ1 menos Φ2 y me da el signo que es el contrario. Entonces ahí justificaría porque yo conté
Ajá, si es que les piden el voltaje y no les dan la polaridad. Pero por lo regular siempre les pongo la polaridad, ¿no? ¿Hay algún caso en el que se sumen los fis? No, siempre va a ser. ¿Vale? Porque recuerden que siempre los voltajes en los nodos son fuentes vistas desde tierra. Entonces la fuente siempre va a tener su positivo aquí arriba, ¿no? La pregunta que si puede ser que se sumen, no sé si recuerdan el ejercicio pasado, pero había un phi negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo phi positivo menos el phi 2 y el phi 2 es negativo, entonces me queda menos menos. Entonces, al final de cuentas me va a dar un más. ¿De acuerdo? Pero entonces es correcto restarlo aún así que... Sí, recuerden que la resta es algebraica. La resta es algebraica y mantengo los signos de mis nodos o los signos de mis corrientes. Eso es siempre. O sea, los signos siempre los voy a mantener.